Hare Krishna, bienvenidos a todos, continuando con la lectura del Srila Prabhupada Lilamrita, volumen 2, capítulo 8, plantando la semilla. Lo que usted nos dijo esta mañana, preguntó Howard, ¿significa que debemos aceptar que el maestro espiritual es Dios? ¿Significa que se le debe dar el mismo respeto que a Dios por ser su representante?, respondió Prabhupada con calma. Entonces, ¿él no es Dios? No, dijo Prabhupada. Dios es Dios. El maestro espiritual es su representante. Por lo tanto, es un equivalente de Dios porque a través de él el discípulo sincero recibe a Dios. ¿Está claro? Fragmento de un diálogo con Hayagriva, agosto de 1966. Era un lugar improvisado, una tienda convertida en templo y un departamento de 2 habitaciones transformado en la vivienda y el estudio del gurú. Sin embargo, no faltaba nada. Era un monasterio completo en medio del sector más pobre de la ciudad. El templo, la tienda, se estaba volviendo rápidamente conocido entre los habitantes del Lower East Side que renegaban del sistema. El patio, un mínimo vergel ubicado entre los edificios delantero y posterior, era un lugar extrañamente pacífico para los aspirantes a monjes, con su pequeño jardín, el refugio para pájaros y los árboles. La habitación posterior de Swami era el santuario interno del monasterio. Cada habitación tenía un aroma propio, o más bien adoptaba su carácter particular según las actividades desarrolladas por Swami. La sala del templo era su salón de kirtana y de clase. La clase era siempre seria y formal. Incluso desde el comienzo, cuando no había tarima y Prabhupada se tenía que sentar sobre una esterilla de paja frente a unos pocos concurrentes, era claro que él estaba allí para instruir, no para invitar a un diálogo informal. Las preguntas tenían que esperar hasta que él terminara de hablar. La audiencia se sentaba en el piso y escuchaba durante 45 minutos mientras él entregaba intacto el conocimiento védico, siempre hablado sobre la base de la autoridad de los maestros espirituales previos. Para ello citaba pasajes en sánscrito de las escrituras y así entregaba conocimiento perfecto apoyado en la razón y en argumentos. Mientras soportaba los ruidos de la calle, daba clases con rigurosa erudición y una devoción profunda. Parecía que desde hacía tiempo dominaba todas las referencias y conclusiones de sus predecesores y estaba siempre un paso adelante de todos los desafíos intelectuales. Prabhupada también hacía kirtanas en la tienda. Al igual que las clases, los kirtanas eran serios, pero no tan formales. Era indulgente en esta actividad. Los visitantes traían armonios, flautas de madera, guitarras y seguían la melodía o creaban sus propias improvisaciones. Una vez alguien llevó un contrabajo con su arco. Si algún visitante inspirado tenía ganas de improvisar, podía acompañar a Swami. Uno de los muchachos había encontrado entre la basura de la calle la parte interna de un piano vertical, la llevó al templo y la colocó cerca de la entrada. Durante un kirtana, unos asistentes bastante poco educados hicieron pasar sus manos sobre las cuerdas, con lo cual crearon vibraciones extrañas. Algunas semanas antes, Robert Nelson había llevado un gran címbalo que colgaron del techo cerca de la tarima de Swami. Pero había un límite para la permisividad. A veces, cuando un invitado nuevo tomaba las cártalas y las tocaba en otro ritmo que no fuera el estándar 1-2-3, Swamiji le pedía a uno de los muchachos que lo corrigiera, incluso a riesgo de ofender al invitado. Prabhupada lideraba el canto y tocaba con una mano un pequeño bongó. Además tocaba con la mirdanga ritmos bengalíes tan interesantes que un ejecutante local de conga solía ir solo a escucharlo. Swami da muy buenos golpes. Los kirtanas de Swami eran un nuevo estimulante. Los muchachos se miraban entre sí con ojos de asombro y movían la cabeza mientras respondían a su canto. Lo comparaban con sus experiencias previas con drogas y comentaban entre ellos como algo favorable. Esto es grandioso, es mejor que el LSD. Oye, realmente estoy viajando con esto. Y Prabhupada alentó esa renovada y saludable embriaguez. Como director de esos kirtanas también actuaba como gurú experto. El señor Chaitanya había dicho, no existen reglas estrictas para cantar el santo nombre.
Prabhupada llevó el canto Lower East Side de esa manera. Un jardín de infantes de vida espiritual llamó una vez al templo. Allí enseñó el ABC de la conciencia de Krishna, dando clases sobre el Bhagavad Gita y liderando el grupo que cantaba el Mahamantra Hare Krishna. A veces después del kirtana final invitaba a aquellos que estaban interesados a reunirse con él para seguir conversando en su apartamento. En la habitación posterior de su apartamento, Prabhupada estaba generalmente solo, sobre todo durante las primeras horas de la mañana, 2, 3 y 4 de la madrugada, cuando casi nadie más estaba despierto. Durante estas primeras horas, su habitación estaba en silencio y trabajaba solo, en la intimidad de su relación con Krishna. Se sentaba en el piso detrás de su maleta escritorio y adoraba a Krishna mientras escribía a máquina las traducciones y los significados de su Srimad Bhagavatam. Pero esta misma habitación posterior también era utilizada para reuniones y cualquiera que llegara y golpeara la puerta de Swami podía entrar y hablar con él en cualquier momento cara a cara. Prabhupada se sentaba más cómodo debajo de trabajar en su máquina de escribir y ofrecía su tiempo para hablar, escuchar, responder preguntas, siempre con argumentos y cada tanto con una broma. Cualquier visitante podía sentarse a solas con él durante media hora antes de que otra persona golpeara la puerta y Swamiji invitara al nuevo visitante a que se uniera a ellos. Llegaban nuevos invitados y otros iban, pero Swamiji se quedaba sentado y hablaba. En general, las visitas eran formales. Sus invitados hacían preguntas filosóficas y él respondía, al igual que después de cada clase quedaba en la tienda. Pero en ocasiones algunos de los muchachos que se volvían seguidores serios monopolizaban su tiempo, sobre todo los martes, los jueves, los sábados y los domingos por la noche, cuando no había clase nocturna en el templo. A menudo ellos le hacían preguntas personales, cómo era todo cuando llegó a Nueva York, cómo es la India, tuvo seguidores allí, sus familiares eran devotos de Krishna, cómo era su maestro espiritual. Entonces Prabhupada hablaba de manera diferente, más tranquila, más íntima y humorística. Contó que una mañana en Nueva York había visto nieve por primera vez y pensó que alguien había pintado los edificios con cal. Comentó que había hablado en varias iglesias de la ciudad de Butler y cuando los muchachos preguntaron qué clase de iglesias eran, él sonrió y contestó, no sé, y ellos se rieron. En alguna oportunidad recordó episodios del control británico en la India y de la política hindú. Mencionó que no había sido tanto Gandhi sino Subhas Chandra Bose quien había liberado a la India. Quien había salido del país y fundado el Ejército Nacional de la India, llegó a un acuerdo con Hitler de que los soldados hindúes que lucharan en nombre de la India británica y se rindieran a los alemanes podrían ser devueltos al Ejército Nacional de la India para pelear contra los británicos. Fue esta muestra de poder por parte de Bose, más que la no violencia de Gandhi, la que condujo a la independencia de la India. Narró acerca de su niñez a finales del siglo XIX y principios del XX, cuando la iluminación callejera funcionaba con combustible y los carruajes y los tranvías tirados por caballos eran los únicos vehículos que se veían en las polvorientas calles de Calcuta. Estas charlas encantaban a los muchachos incluso más que la filosofía trascendental del Bhagavad Gita y hacían que creciera en ellos el lazo afectivo que ya estaban formando con él. Les habló acerca de su padre, Gou Morhamde, un Vaishnava puro. Su padre había sido comerciante de telas y su familia había estado íntimamente relacionada con otra, la de los aristocráticos Malik de Calcuta. Los Malik tenían una deidad de Krishna. Por su parte, el padre de Prabhupada le había regalado una deidad para que adorara cuando era niño. Él solía imitar la adoración de la deidad Govinda en el templo de los Malik. Cuando niño, él había organizado sus propios festivales de Ratha Yatra todos los años. Había imitado así en miniatura el gigante festival de Jagannath Puri y los amigos de su padre solían bromear. ¿Qué es esto? La ceremonia de Ratha Yatra se está celebrando en tu casa y tú no nos invitas. ¿Cómo puede ser? Su padre contestaba, este es un juego de niños, eso es todo. Pero los vecinos decían, ¿en serio? ¿Un juego de niños? Nos evitas diciendo que es para niños. Prabhupada recordaba con cariño a su padre, quien nunca quiso que él fuera un hombre del mundo. Le dio lecciones de Mridanga y había orado a los sadhus que lo visitaban para que un
día el niño creciera y fuera un devoto de Radharani. Una noche contó cómo había encontrado a su maestro espiritual, cómo había comenzado su propio negocio de productos medicinales, pero había dejado su hogar en 1959 y había aceptado la orden de Sannyasa. Los muchachos. Primero, Kate había cocinado solo para Swami. Llegó a dominar el arte de cocinar dal, arroz y sabji en el hervidor de 3 recipientes de Swami, y por lo general había suficiente para 1 o 2 invitados adicionales. No pasó mucho tiempo hasta que comenzaron a reunirse más invitados, motivo por el cual Prabhupada le dijo a Kate que aumentara la cantidad de ingredientes. Por eso debió abandonar el pequeño hervidor de 3 recipientes. Así como Kate llegó a cocinar para una docena de hombres hambrientos, los huéspedes Rafael y Don, aun que no eran tan interesados en las charlas de Swami, llegaban todos los días a tiempo para el prasadam, casi siempre con 1 o 2 amigos que habían pasado por la tienda. Steve venía desde su trabajo en la oficina de asistencia social. El grupo de la calle Mott también iba, así como muchos otros. La cocina estaba bien surtida de especias típicas de la India, chiles frescos, raíz de jengibre fresco, semillas enteras de comino, cúrcuma y azafétida. Una vez que Kate hubo dominado las técnicas básicas de cocina, se las enseñó a Chuck, quien se convirtió en su ayudante. Algunos de los otros muchachos se quedaban de pie ante la puerta de la angosta cocina para observar a Kate mientras uno tras otro los chapatis, del grosor de un panqueque, se inflaban sobre la llama como un balón, luego tomaban su lugar en la humeante pila. Mientras el fino arroz basmati hervía hasta quedar húmedo y esponjoso y el sabji hervía a fuego lento, la cocina del mediodía llegaba a su punto culminante con el chaunse. Kate preparaba el chaunse exactamente como Swamiji se lo había enseñado. Sobre la llama colocaba un pequeño recipiente de metal, lleno por la mitad con mantequilla clarificada, y luego añadía semillas de comino. Cuando las semillas se volvían casi negras, agregaba los chiles, y mientras los chiles tomaban un color bien oscuro, comenzaba a salir del recipiente un humo asfixiante. En ese punto, el chaunse estaba listo. Con sus pinzas de cocina, Kate levantaba el recipiente, la mezcla hervía y chisporroteaba como la olla de un hechicero. Acercaba el preparado a la olla que contenía el dal hirviendo. Abría un poco la ajustada tapa, vertía el chaunse hirviente en el dal girando la muñeca, y de inmediato volvía a tapar. Entonces el estruendo. El encuentro entre el chaunse y el dal creaba una explosión que era bienvenida con ovaciones desde la puerta, porque tanta conmoción significaba que la comida estaba lista. Esta operación final era tan riesgosa que en cierta ocasión hizo que la tapa de la olla volara hasta el techo con un estruendo ensordecedor y que Kate sufriera quemaduras menores en la mano. Algunos de los vecinos se quejaban de los humos acres y penetrantes, pero a los devotos les encantaba. Cuando el almuerzo estaba listo, Swamiji se lavaba las manos y la boca en el baño e iba a la habitación delantera. Sus suaves y rosados pies siempre estaban descalzos y su dote color azafrán llegaba a los tobillos. Se quedaba de pie cerca de la mesa de café, sobre la cual había un cuadro del señor Chaitanya y sus compañeros. Kate traía una gran bandeja de chapatis apilados por docena y la colocaba en el piso delante de la mesa del altar junto con cuencos de arroz, dal y sabji. Swamiji entonces recitaba la oración en bengalí para ofrecer alimentos al Señor. Los presentes lo seguían postrándose sobre el piso de madera, con las rodillas y la frente sobre el suelo. Mientras el vapor y los aromas mezclados subían como una ofrenda de incienso ante el cuadro del señor Chaitanya, aquellos muchachos trataban de repetir la oración en bengalí, murmurándola palabra por palabra. Prabhupada entonces se sentaba con sus amigos, comiendo el mismo prasadam que ellos, con el agregado de una banana y un tazón colmado de leche caliente. Cortaba la banana presionándola contra el borde del tazón y dejaba que las rodajas cayeran dentro de la leche caliente. Swamiji había dado una orden directa: todos debían comer tanto prasadam como fuera posible. Eso creó un clima jovial y una sensación de estar en familia. A nadie se le permitía simplemente sentarse, picotear su comida y mordisquear cortésmente. Ellos comían con un entusiasmo en el que Swamiji casi insistía.
Si veía que alguien no comía con entusiasmo, decía el nombre de la persona y protestaba sonriendo: «¿Por qué no comes? Toma prasadam», y se reía. Cuando estaba viniendo de este país en barco, dijo, pensé en cómo hacer para que alguna vez los americanos probaran esta comida. Y mientras los muchachos adelantaban los platos pidiendo más, Kate les servía por segunda vez más arroz, dal, chapatis y sabji. A fin de cuentas, era alimento espiritual. Se esperaba que uno comiera mucho porque lo purificaría, lo liberaría de Maya. Además, era buena, deliciosa, sabrosa, mejor que la comida americana. Era como cantar, era genial, uno se sentía en éxtasis al comerla. Comían con la mano derecha al estilo hindú. Kate y Howard ya habían aprendido esta modalidad e incluso habían saboreado platos similares, pero según le dijeron a Swami y a una habitación repleta de creyentes, la comida en la India nunca había sido así de sabrosa. Uno de los muchachos, Stanley, era bastante joven y Prabhupada, casi como un padre que lo adora, lo observaba mientras comía. La madre de Stanley se había reunido con Prabhupada y le había dicho que solo si él cuidaba personalmente de su hijo, le permitiría vivir en el monasterio. Prabhupada accedió. Con perseverancia alentó al muchacho hasta que Stanley gradualmente adquirió un apetito voraz y comenzó a devorar 10 chapatis por comida. Y habría comido más si Swamiji no le hubiera dicho que ya era suficiente. Pero aparte de la limitación de Swamiji para que Stanley de comer 10 chapatis, la frase era siempre: «Más, come más». Cuando Prabhupada terminaba, se levantaba y salía de la habitación. Él retenía a un par de los voluntarios para que lo ayudaran a limpiar y los otros se iban. Algún domingo Prabhupada mismo cocinaba un festín con platos especiales de la India. Steve recuerda: Swamiji personalmente cocinaba el prasadam y luego nos lo servía arriba en su habitación delantera. Nosotros nos sentábamos en fila y lo recuerdo yendo y viniendo, pasando ante nosotros con su... Una vez se me acercó y me preguntó qué quería repetir. ¿Más arroz dulce, tal vez? En mi temprana tergiversación de la vida espiritual pensé que debía negarme a lo que más me gustaba, así que pedí un poco más de arroz sencillo, pero incluso ese arroz sencillo tenía el atractivo color de la cúrcuma y bolitas fritas de queso. Las noches en que no había programa, su apartamento estaba tranquilo. Permanecía solo durante toda la noche, escribiendo a máquina y traduciendo el Srimad Bhagavatam, o hablando en una atmósfera relajada con solo uno o dos invitados hasta las 10. Pero las noches en las que había reunión, lunes, miércoles y viernes, había actividad en cada habitación de su apartamento. Ya no estaba solo. Sus nuevos seguidores lo ayudaban y compartían su espíritu de tratar de acercar a la gente a cantar Hare Krishna y a escuchar acerca de la conciencia de Krishna. En la habitación posterior, Prabhupada trabajaba en su traducción del Bhagavatam o hablaba con invitados hasta las 6, momento en que iba a tomar su baño. A veces tenía que esperar hasta que el baño estuviera libre. Les había inculcado a sus jóvenes seguidores el hábito de bañarse 2 veces al día y cada tanto se veía en inconvenientes por tener que compartir el baño. Después de tomar el baño iba a la habitación delantera, donde sus seguidores reunidos lo rodeaban. Se sentaba sobre una estera y le echaba un vistazo a su cuadro del Panchatattva. Después de colocar unas gotas de agua sobre su palma izquierda con una pequeña cuchara desde un cuenco de metal, frotaba un trozo de arcilla de Vrindavana en el agua y formaba una pasta. Se aplicaba entonces las marcas de arcilla de Tilak Vaishnava, sumergiendo el dedo anular de la mano derecha en la pasta amarillenta que estaba en su mano izquierda. Tomaba la arcilla húmeda de su palma mientras se miraba en un pequeño espejo que sostenía con destreza entre el dedo pulgar y el meñique de la mano izquierda. Se hacía una marca vertical en forma de franja en la frente, luego colocaba el meñique de la mano derecha entre las cejas y lo deslizaba hacia arriba, hasta la línea del cabello. Hacía que de la marca vertical quedaran solo 2 líneas paralelas de arcilla. Luego marcaba otros 11 lugares sobre su cuerpo. Los muchachos se sentaban a observar, hacían preguntas o hablaban acerca de su propia comprensión de la conciencia de Krishna. Mi Guru Maharaj solía ponerse el tilak sin utilizar espejo. ¿Le quedaba prolijo? Prolijo o desprolijo, eso no importa. Pero sí le quedaba prolijo. Prabhupada entonces recitaba el silencio, el mantra Gayatri,
mientras sostenía su sagrado cordón de brahmana y lo ovillaba alrededor de su pulgar derecho. Se sentaba erguido y movía los labios en silencio. Sus hombros y brazos descubiertos eran muy delgados, también lo era su pecho, pero tenían redondeado el vientre, ligeramente sobresaliente. Su piel era tan suave y sedosa como la de un muchacho joven, excepto por la de su rostro, que mostraba signos de la edad. Los movimientos de sus manos eran metódicos, elegantes y delicados. Tomaba 2 campanas de bronce en la mano izquierda y comenzaba a hacerlas sonar. Luego encendía 2 varitas de incienso con la vela que estaba cerca del cuadro del señor Chaitanya y sus compañeros, y comenzaba a mover el incienso lentamente en forma de pequeños círculos ante el señor Chaitanya, mientras seguía haciendo sonar las campanas. Miraba profundamente hacia el cuadro y continuaba trazando espirales de humo fragante mientras seguía haciendo sonar las campanas. Ninguno de los muchachos sabía qué era lo que hacía, aunque era el ritual de todas las tardes. Era una ceremonia, significaba algo. Los muchachos comenzaron a llamar campanas a la ceremonia. Después de las campanas de los lunes, miércoles y viernes, generalmente había tiempo para el kirtana nocturno. Algunos de los devotos ya estaban abajo recibiendo a los concurrentes y explicándoles acerca de Swami y del canto. Pero sin el Swami nada podía comenzar. Nadie sabía cómo cantar, ni tocar el tambor, ni se atrevían a liderar el canto del mantra sin él. Solo cuando entraba a las 7 todo podía comenzar. Recién duchado y vestido con su limpia ropa de la India, tejida a mano, con sus brazos y cuerpo decorado con las marcas Vaishnava en forma de flecha, Prabhupada salía de su apartamento y bajaba las escaleras para encontrarse con otra estática oportunidad de glorificar a Krishna. El pequeño templo estaba repleto de salvajes jóvenes americanos, para nada brahmínicos, pero muy sinceros. Don fue una prueba para la tolerancia de Swamiji. Había vivido en la tienda durante meses, había trabajado poco y no había hecho ningún intento por cambiar sus hábitos. Tenía una notable afectación en el habla. En vez de hablar, enunciaba sus palabras, como si las recitara de un libro, y nunca utilizaba contracciones. No era un intelectual, sino que de alguna manera había desarrollado un plan para suprimir su dialecto natural. La forma de hablar de Don hacía que la gente pensara que era un muchacho extraño, como si ese defecto fuera el resultado de haber tomado demasiadas drogas. Le daba el aire de no ser una persona común, continuamente consumía marihuana, incluso después de que Swami le había pedido a los que vivían con él que no lo hicieran. A veces durante el día su novia se reunía con él en la tienda. Se sentaban hablando en intimidad y a veces se besaban, pero sentía aprecio por Swami. Incluso dio algún dinero una vez, le gustaba vivir en la tienda y Swamiji no se quejaba. Pero otros sí lo hicieron. Un día un concurrente nuevo llegó a la tienda y encontró que Don estaba solo, rodeado del fuerte aroma de la marihuana. ¿Estuviste fumando marihuana? Swami no quiere que nadie fume aquí. Don lo negó. Yo no estuve fumando, estás mintiendo. El muchacho entonces metió la mano en el bolsillo de la camisa de Don, sacó de allí un cigarrillo de marihuana y Don le dio un golpe en la cara. Varios de los muchachos se enteraron. No sabían qué era lo correcto. ¿Qué haría Swami? ¿Qué se hace si alguien fuma marihuana? Se suponía que un devoto no debía hacerlo. Se le podía permitir a veces. Ellos presentaron el caso ante Swamiji. Prabhupada lo consideró con seriedad y estaba molesto, sobre todo por lo del acto de violencia. ¿Él te golpeó?, le preguntó al muchacho. Bajaré y le patearé la cabeza. Entonces Prabhupada lo pensó mejor y dijo que a Don debía pedírsele que se fuera, pero Don ya se había ido. A la mañana siguiente, durante la clase de Swamiji, Don apareció en la puerta delantera. Desde la tarima, Swamiji lo miró con gran congoja, pero su primera preocupación era por ISKCON. Preguntándole, Prabhupada le pidió a Roy, que estaba sentado cerca, si tenía marihuana. En ese caso, no puede entrar. Nuestra asociación, Prabhupada era como un padre ansioso que sentía temor por la vida de un niño ISKCON. Roy fue hacia la puerta y le dijo a Don que debía dejar sus drogas si quería entrar, y Don se fue. Rafael no estaba interesado en la disciplina espiritual. Era un hombre joven, alto, con cabello largo, lacio y castaño, quien como Don trataba de mantener una relación distante e informal con Swamiji. Cuando Prabhupada introdujo la yapa y alentó a los muchachos a cantar durante el día, Rafael no lo hizo. Dijo que gustaba de un buen kirtana, pero que no cantaría con las cuentas.
Una vez a Swamiji se le cerró la puerta del departamento sin tener encima la llave y los muchachos tuvieron que romper la cerradura. Swamiji le pidió a Rafael que la reemplazara. Pasaron los días, Rafael se sentaba en la tienda a leer Rimbaud, daba vueltas por la ciudad, pero no lograba hacerse el tiempo para arreglar la cerradura. Una noche pasó por el departamento de Swami, abrió la puerta sin cerradura y se dirigió hacia la habitación posterior, donde algunos muchachos estaban sentados mientras escuchaban una charla informal de Swamiji acerca de la conciencia de Krishna. De repente Rafael expresó sus dudas y le mostró a todos que estaba muy distraído. En cuanto a mí, dijo, no sé qué está pasando, no sé si toca una banda o qué demonios sucede. Algunos de los devotos se pusieron tensos. Había interrumpido la atmósfera devocional que se había creado en ese momento. Rafael es muy sincero, contestó Swamiji con una sonrisa, como si le explicara a los demás el comportamiento de un hijo. Rafael finalmente reparó la cerradura, pero un día después de la clase se acercó a Swami. Se quedó parado al lado de la tarima y habló exasperado e impaciente. No estoy como para sentarme en un templo y cantar con cuentas. Mi padre era boxeador. Estoy para correr en la playa y respirar grandes bocanadas de aire. Rafael a continuación gesticuló y expresó las quejas que tenía contra su familia, por ejemplo, las cosas que él haría en vez de aceptar la conciencia de Krishna. De repente, Prabhupada lo interrumpió con voz alta. Entonces, hazlo, Rafael. Retrocedió, pero se quedó. Bill Epstein estaba orgulloso de su relación con Swami, era una relación franca. Aunque lo ayudó contándole a la gente acerca de él y enviándolos a verlo a su apartamento, sintió que Swami sabía que nunca se volvería un seguidor serio. Tampoco Bill se engañó a sí mismo creyendo que alguna vez lo sería. Sin embargo, Prabhupada no estaba contento con esa actitud de Bill de tómalo o déjalo. Cuando Bill finalmente apareció otra vez por la tienda después de estar algunos días en la casa de un amigo y se quedó dormido durante la clase con una manta enrollada sobre la cabeza, Prabhupada comenzó a gritar tan fuerte que Bill no pudo dormir. A veces Bill hacía una pequeña pregunta desafiante. Prabhupada contestaba y luego decía, ¿estás satisfecho? Bill lo miraba con ojos soñolientos y respondía, no. Entonces Prabhupada le contestaba otra vez, con más detalle, y le decía en voz alta, ¿estás satisfecho? Y otra vez Bill decía que no. Esta situación continuó hasta que Bill tuvo que ceder, sí, estoy satisfecho. Aún así, Bill fue la primera persona en levantarse y bailar durante un kirtan en la tienda. Algunos de los otros muchachos pensaron que bailaba de una manera egoísta, narcisista, aunque sus brazos estaban extendidos, imitando los cuadros del señor Chaitanya. Cuando Swami vio que Bill bailaba, así lo miró con los ojos bien abiertos y expresó su aprecio. Baila como el señor Chaitanya. A veces volvía con dinero de sus andanzas y aunque no era mucho, se lo daba a Swamiji. Le gustaba dormir en la tienda y pasar el día en la calle. Regresaba para el almuerzo, para los kirtanas o para tener un lugar para dormir. Solía irse por la mañana y buscaba cigarrillos en el piso. Para Bill, Swami era parte de la contracultura y desde su mirada se había ganado un lugar de respeto como una persona genuina. Objetó que los muchachos introdujeran signos de adoración reverencial, comenzando con darle un asiento elevado en el templo. Mientras los muchachos que vivían con Swami comenzaban gradualmente a mostrar entusiasmo, competencia e incluso rivalidad entre ellos, Bill se opuso disgustado. Swami permitió que continuara ayudando a su manera, sabía que apreciaba lo que él había hecho, entonces quería dejarlo así. Karl Jankers había ayudado a Prabhupada en momentos de necesidad. Colaboró con los trámites jurídicos para registrar ISKCON, firmó los estatutos de la asociación como administrador e incluso le abrió su casa a Swamiji cuando debió irse del atelier del Bowery por la extraña conducta de David. Pero aquellos días en que él y Eva habían compartido con él su apartamento crearon una tensión que no cesaba. Swami le agradaba, lo respetaba como un sannyasi genuino de la India, pero no aceptaba las conclusiones de la filosofía. La conversación acerca de Krishna y el alma estaba bien, pero la idea de dejar las drogas y la vida sexual estaba yendo un poco lejos. En ese punto Prabhupada ya vivía en el nuevo apartamento. Carl decidió que había hecho su parte para ayudar a Swami y no lo necesitaba. Aunque lo había ayudado a registrar su Asociación Internacional para la Conciencia de Krishna, no quería participar de ella.
Carr consideró que los kirtanas de la Segunda Avenida eran demasiado públicos, a diferencia de la atmósfera más íntima que había disfrutado en el Bowery. En la tienda había mucho más público. Las reuniones tenían un tinte de libertad excesiva y desordenada que nunca habían tenido en el Bowery. Al igual que algunos de los otros compañeros de los primeros tiempos, Carr se sentía cohibido y reacio a unirse. En comparación con la atmósfera que él percibía en la tienda de la Segunda Avenida, los viejos encuentros en el atelier del cuarto piso del Bowery le parecían más místicos, como meditaciones personales e íntimas. Carol Becker también prefería un kirtana más tranquilo. Consideraba que los asistentes trataban de desembarazarse de sus frustraciones personales cantando y bailando de manera desenfrenada. Las pocas veces que asistió a los kirtanas nocturnos en la Segunda Avenida eran momentos tensos. Una vez un grupo de adolescentes llegó a la tienda burlándose gritando «¡Ey! ¿Qué demonios es esto?». Todo el tiempo le rondaba la idea de que en el momento menos esperado iba a entrar una piedra rompiendo la ventana y de todas maneras su novio no estaba interesado. James Green se sentía avergonzado. Veía que la mayoría de los muchachos recién llegados a la tienda estaba comprometiéndose seriamente con su Amy, mientras que él no podía. No tenía malos sentimientos hacia su Amici y su nuevo movimiento, pero prefería vivir solo. En cuanto a Robert Nelson, el viejo amigo de Prabhupada de los suburbios, nunca se desvió de sus buenos sentimientos para con él, pero nunca adoptó ninguna disciplina seria y continuó con su propio camino. De un modo u otro, casi ninguno de los que había ayudado a Prabhupada en los suburbios o en el Bowery quiso seguir adelante una vez que comenzó su organización espiritual, lo cual ocurrió casi de inmediato después de haberse mudado a la Segunda Avenida. Nuevas personas se acercaron para ayudarlo y Carl, James, Carol y otros como ellos sintieron que estaba siendo reemplazados, que su obligación para con Swami había terminado. Era algo así como un cambio de guardia. Aunque los miembros de la vieja guardia eran todavía sus simpatizantes, comenzaron a dispersarse. Bruce Scharf recién se había graduado en la Universidad de Nueva York y buscaba empleo. Un día un ex compañero de habitación le contó acerca de Swami, a quien había visitado en la Segunda Avenida. «Ellos cantan ahí», dijo su amigo, «y hacen una ceremonia genial en la que bailan. Allen Ginsberg estaba ahí». Swami es difícil de comprender, explicó su amigo, y aparte de eso sus seguidores graban sus charlas. ¿Por qué tiene un grabador? Eso no es muy espiritual, pero a Bruce le interesó la propuesta. Ella era un devoto de la cultura de la India. 4 años atrás, cuando tenía apenas 20 años, Bruce había trabajado durante el verano como auxiliar a bordo de un buque de carga estadounidense y había ido a la India. Allí había visitado templos, comprado cuadros de Shiva y Ganesha y libros sobre Gandhi y se sentía como si fuera parte de la cultura. Cuando regresó a la Universidad de Nueva York, leyó más acerca de la India y escribió un ensayo sobre Gandhi para su curso de historia. Comía en restaurantes indios y mantenía un lazo con esta cultura a través de las películas y la música. Además leía el Bhagavad Gita y hasta había dejado de comer carne. Tenía planes de volver a la India para tomar algunos cursos avanzados en la universidad y luego regresar a Estados Unidos, a enseñar religiones orientales, pero mientras tanto experimentaba con el LSD. Chuck Barnett tenía 18 años. Su madre divorciada se había mudado recientemente a Greenwich Village, donde estudiaba psicología en la Universidad de Nueva York. Chuck se había ido del departamento de su madre a uno en la calle 12 en el Lower East Side, el vecindario de Allen Ginsberg y otros poetas y músicos del movimiento hippie. Era flautista de jazz progresivo que trabajaba con varios grupos profesionales de la ciudad. Había practicado Hatha Yoga durante 6 años y desde hacía poco tiempo había estado experimentado con LSD. Tenía visiones de lotos y círculos concéntricos, pero después de que pasaba el efecto se involucraba en lo sensual. Un amigo cercano de Chuck, de manera repentina, se había vuelto homosexual ese verano, lo cual había provocado rechazo y cinismo en Chuck. Alguien le contó que un Swami de la India estaba en el centro, en la Segunda Avenida, y entonces llegó un día de agosto a la vidriera de la que había sido la tienda Regalos Incomparables. Steve Guarino, hijo de un bombero de Nueva York, había crecido en la ciudad y se había graduado en la Universidad de Brooklyn en 1961.
Influido por su padre, ingresó a la Marina, donde pudo tolerar nada más que 2 años de entrenamiento militar. Durante ese lapso siempre había esperado el día en que estuviera libre para reunirse con sus amigos del Lower East Side. Finalmente, pocos meses después de la muerte del presidente Kennedy, fue dada de baja con honores. Luego de una breve visita a sus padres, se encaminó directo hacia el Lower East Side, que le pareció el lugar más místico del mundo. Escribía relatos y novelas cortas bajo la influencia literaria de Franz Kafka y otros autores y comenzó a consumir LSD para investigar y experimentar con la conciencia. Un amor supremo, un disco de John Coltrane, el músico de jazz, impulsó a Steve a pensar que Dios existía realmente. Solo por ganar suficiente dinero para vivir, Steve había aceptado un trabajo en la oficina de bienestar social. Una tarde, durante su hora de almuerzo, mientras caminaba por la Segunda Avenida, vio en la ventana de la tienda regalos incomparables. Había un pequeño trozo de papel en el que se anunciaba clases sobre el Bhagavad Gita a Bhaktivedanta Swami. Chuck recuerda: llegué a la esquina de la Segunda Avenida y la calle 1 y vi a través de la ventana que estaban cantando dentro y que unas personas estaban sentadas contra la pared. Además de mí en la vereda, unas personas de clase media miraban hacia adentro y se reían tontamente. Me dirigí hacia ellos y con las palmas juntas les pregunté: ¿es aquí donde hay un Swami? Entre risas dijeron: peregrino, tu búsqueda terminó. No me sorprendió la respuesta porque sentí que era la verdad. Bruce y Chuck no se conocían, aunque vivían a 2 cuadras de distancia. Después de la sugerencia de su amigo, Bruce también se encaminó hacia la tienda. Bruce rememora: estaba buscando a los Hare Krishna. Había dejado mi apartamento y caminé hacia la avenida B. En ese punto decidí caminar hacia la calle Houston. Cuando llegué a la calle 1, giré hacia la derecha y seguí ese rumbo hasta llegar a la Segunda Avenida. A lo largo de la calle 1 vi las tiendas puertorriqueñas de comestibles y luego encontré una de esas iglesias donde todos estaban parados, cantando en voz alta y tocando panderetas. Conforme avanzaba por la calle 1 sentía que dejaba el mundo, como cuando uno va hacia el aeropuerto a tomar un avión. Pensé: ahora estoy dejando atrás una parte de mí y estoy yendo hacia algo nuevo. Pero cuando llegué a la Segunda Avenida no pude encontrar a los Hare Krishna. Había una estación de gasolina y luego pasé caminando por una pequeña tienda, pero el único cartel que había era uno que decía regalos incomparables. Volví a pasar delante de la tienda y en la ventana vi un cartel blanco y negro enunciando clases de Bhagavad Gita. Entré a la tienda y vi una pila de zapatos, así que me quité los míos y me senté al fondo del local. Steve comenta: sentí que era un grupo ya establecido que se había estado reunido por algún tiempo. Entré y me senté en el piso. Un muchacho que mencionó que su nombre era Roy fue muy cortés y amistoso conmigo. Parecía ser uno de los que ya había estado en las reuniones. Me preguntó mi nombre y me sentí a gusto. De repente entró Swami por la puerta lateral. Vestía un dhoti color azafrán, pero no tenía camisa, solo un trozo de tela, como una banda larga, atada con un nudo sobre el hombro derecho y dejando descubiertos los brazos, el hombro izquierdo y parte del pecho. Cuando lo vi, pensé en Buda. Bruce recuerda: había unas 15 personas sentadas en el piso. Un hombre con una larga barba se sentó al frente a la derecha. Recostado contra la pared, después de algún tiempo se abrió la puerta del lado opuesto y entró Swami. En ese momento vio quienes componían su audiencia. Me miró fijamente, nuestros ojos se encontraron. Fue como si me estuviera estudiando. En mi mente fue como si alguien hubiera fotografiado a Swamiji mirándome por primera vez. Hubo una pausa. Entonces se paró con elegancia sobre la tarima, se sentó, tomó un par de címbalos de mano y comenzó un kirtana. El kirtana fue lo que más me impactó. Era la mejor música que jamás había escuchado y tenía significado. Uno podía realmente concentrarse en ella y daba cierto placer. Repetí las palabras Hare Krishna, lo acepté de inmediato, como una práctica espiritual. Chuck relata: entré en la tienda y sentada en una estera sobre el piso había una persona que al comienzo parecía no ser hombre ni mujer. Cuando me miró no pude mirarlo fijo a los ojos de tan brillantes y refulgentes que eran. Su piel era dorada con mejillas sonrosadas y tenía orejas grandes que enmarcaban su rostro. Tenía 3 vueltas de cuentas, una de las cuales estaba alrededor de su cuello, otra un poco más larga y la tercera caía sobre su pecho.
Tenía una frente amplia que se elevaba sobre sus ojos brillantes y había muchas arrugas en su frente. Sus brazos eran delgados y largos, su boca era carnosa, de color rojizo oscuro. Esta persona sonreía y sus dientes eran más brillantes que sus ojos. Se sentó con las piernas cruzadas en una posición que nunca había visto en ningún libro de yoga, no había visto hacer a ningún yogi. Era una postura sentada, pero su pie derecho estaba cruzando sobre el muslo cerca de su cadera izquierda, y una rodilla descansaba sobre la otra directamente frente a él. Todas sus expresiones y gestos eran diferentes de los de cualquier otra persona que había visto, y percibí que tenían significados que yo no conocía, de una cultura y una modalidad que estaban completamente más allá de este mundo. Tenía un lunar en el costado y un callo particular en su tobillo, un callo circular similar al que desarrollan en su nudillo los expertos en karate. Estaba vestido con ropas sin dobladillo de color azafrán. Todo en él era exótico y su refulgencia hacía que pareciera que ni siquiera estuviera sentado en la habitación, sino proyectado desde algún otro lugar. Tenía un color tan brillante que era como una película en tecnicolor y sin embargo estaba ahí. Oí que hablaba. Estaba sentado justo delante de mí. No obstante parecía que si me estuviera extendiendo para tocarlo, me hubiera estado ahí. Al mismo tiempo, verlo no era una experiencia abstracta o sutil, sino una presencia de lo más intensa. Después de su primera visita a la tienda, Chuck, Steve y Bruce tuvieron una oportunidad de ver a Swami en su departamento de arriba. Steve rememora. Era mi hora de almuerzo y tenía que regresar al trabajo muy pronto. Estaba vestido con un traje veraniego de oficina. Tenía el tiempo justo, así que planeé ir a la tienda, comprar algunos libros, almorzar y volver al trabajo. En la tienda la persona que me atendió dijo que Swami estaba y que podía verlo. Subí las escaleras hasta su departamento y lo encontré en la sala sentado conversando con algunos muchachos. Debo haber interrumpido lo que le estaba diciendo. Le pregunté si podía comprar los 3 volúmenes de Srimad Bhagavatam. Uno de los devotos sacó los libros del armario que estaba frente al asiento de Prabhupada. Tomé los libros, eran de un color muy especial que no solía verse en Estados Unidos. Un color rojizo natural de tierra, como un ladrillo, y le pregunté cuánto costaban. $6 cada uno, dijo. Saqué $20 de mi billetera y se los di. Él parecía ser el único a quien preguntarle el precio de los libros o a quien darle el dinero, porque ninguno de los que estaban allí estaban para ahorrarle a Swami la tarea. Ellos estaban sentados y los escuchaban hablar. ¿Estos libros son comentarios de las escrituras?, pregunté, tratando de mostrar que conocía algo acerca de los libros. Swami dijo que sí, eran sus comentarios. Sentado, sonriendo, despreocupado, Swamiji era muy atractivo, parecía muy fuerte y saludable. Cuando sonreía todos sus dientes eran hermosos y sus orificios nasales se ensanchaban con elegancia. Su rostro era amplio y imponente. Usaba una túnica de tela de la India, se sentaba con las piernas cruzadas y la tersura de sus delgadas piernas quedaba parcialmente expuesta. No usaba camisa, pero la parte superior del cuerpo estaba envuelta con un chal de tela de la India. Sus extremidades eran bastante delgadas, pero tenía un vientre prominente. Cuando vi que Swamiji tenía que encargarse en persona de la venta de los libros, no quise molestarlo. Le pedí rápido que se quedara con el cambio de mis $20. Tomé los 3 volúmenes sin ningún envoltorio y me preparándome para salir. Vi que Swamiji dijo, «Siéntate», e hizo un gesto para que me sentara frente a él como los demás. Había dicho «siéntate» en un tono de voz diferente, pesado, que indicaba que la venta de los libros estaba terminada y que debía sentarme con los demás a escucharlo hablar. Me ofrecía una importante invitación para volverme como uno de los otros, quienes, según yo sabía, pasaba muchas horas con él durante el día, cuando yo generalmente estaba en mi trabajo y no podía ir. Sentí envidia de que tuvieran tiempo libre para poder aprender tanto de él en esas charlas personales. Al terminar la transacción de venta y pedirme que me sentara, había dado por sentado que yo necesitaba escucharlo y que no tenía nada mejor que hacer en el mundo que dejar todo lo demás y solo escucharlo. Pero me esperaban en la oficina, no quería argumentar, lo cierto es que no podía quedarme. Lo siento, tengo que irme, dije con firmeza. Ya casi se termina mi hora de almuerzo. Mientras decía esto me dirigí a la puerta y Swamiji, por
toda respuesta, sonrió ampliamente, cosa que lo mostró encantador y muy feliz. Pareció apreciar que yo era un hombre trabajador, un hombre joven y activo. No había ido simplemente porque estaba desempleado y no tenía dónde ir ni nada que hacer. Aprobando mi conducta enérgica, permitió que me fuera. Chuck comentó: uno de los devotos de la tienda me invitó a subir a ver a Swami en privado. Me condujo hacia un vestíbulo que desembocaba en un bonito y pequeño jardín con una mesa de picnic, un bebedero y una casita para pájaros, además de canteros con flores. Después de atravesar el jardín, llegamos a un edificio de departamentos de clase media. Subimos las escaleras y entramos en un espacio que carecía por completo de muebles. Solo había paredes blancas y un piso de parqué. Me llevó desde la habitación delantera hacia otra posterior. Allí estaba Swami, con su majestuosa presencia espiritual, sentado sobre una delgada estera de algodón, cubierta por una tela con pequeños elefantes impresos y recostado sobre un almohadón que se apoyaba contra la pared. Una noche Bruce caminaba hacia su casa con Wally y le contó acerca de su interés en ir a la India para convertirse en profesor de literatura oriental. ¿Por qué ir a India?, preguntó Wally. India ha venido aquí. Swamiji nos brinda un conocimiento muy auténtico. ¿Por qué ir a la India? Bruce pensó que Wally tenía razón, así que resolvió abandonar la idea de ir a la India, albergada durante tanto tiempo, al menos mientras pudiera seguir visitando a Swami. Bruce rememora: decidí hablar personalmente con Swamiji, así que fui a la tienda. Me enteré de que vivía en un apartamento en el edificio posterior. Un muchacho me dio las indicaciones y comentó que podía ir y hablar con Swami. Sí, ve, me alentó. Así que atravesé la tienda y encontré un pequeño patio con plantas. No es frecuente que en Nueva York haya patios o follaje, así que eso era muy atractivo. En ese patio había un muchacho de aspecto muy espiritual y dedicado que escribía a máquina en la mesa de picnic. Subí corriendo, toqué el timbre del departamento 2C. Luego de unos minutos se abrió la puerta. Era Swami. ¿Sí?, preguntó él. Le dije: me gustaría hablar con usted. Abrió la puerta un poco más, retrocedió un paso y dijo: sí, entra. Entramos juntos a esa sala de estar y nos sentamos mirándonos el uno al otro. Se sentó detrás de su escritorio, un baúl metálico sobre una estera muy delgada, cubierta con una especie de manta de lana que tenía raídos los extremos y que estaba decorada con elefantes. Me preguntó el nombre y le dije que era Bruce. Entonces acotó: en la India, durante el periodo británico había un Lord Bruce. Y dijo algo acerca de que Lord Bruce había sido un general que había participado en algunas campañas. Sentí que tenía que hablar con Swami, contarle mi historia, y de verdad me pareció que estaba interesado en escuchar. Me agradó que estuviéramos los dos solos, en la calma de su departamento. Hablábamos del señor Chaitanya y de repente miró hacia la pared que estaba detrás de mí. Era obvio que miraba hacia algún cuadro o algo, con una expresión de profundo amor en sus ojos. Me di vuelta para ver que lo que había hecho mirar de ese modo y vi el cuadro en el marco marrón. Era del señor Chaitanya bailando en un kirtana. Inevitablemente reunirse con Prabhupada significaba un debate filosófico. Jack relata: le pregunté: ¿puede enseñarme Raja Yoga? Oh, dijo él, aquí está el Bhagavad Gita. Me alcanzó un ejemplar, miró el último verso del capítulo 6, dijo, y lee. Leí la traducción en voz alta. Y de todos los yogis, aquel que me adora con fe y devoción, yo considero que es el mejor. No pude comprender qué significaban fe y devoción, así que dije: a veces se me ilumina la frente, eso es una alucinación, dijo. Lo dijo tan abruptamente, aunque sin ponerse tenso, que las palabras llegaron a mí y me impactaron por completo. Raja significa rey y rey del yoga, dijo, pero este es el yoga emperador. Me di cuenta de que él no había alcanzado ese estado de elevación por utilizar drogas químicas de un laboratorio ni por algún proceso especulativo occidental, y esto era sin duda lo que yo buscaba. ¿Usted da clases?, pregunté, y dijo: sí, a las 6 de la mañana doy clases sobre el Gita. ¿Trae algunas flores o algo de fruta para la deidad? Miré hacia la habitación contigua que estaba vacía y tenía pisos de parqué, paredes vacías y una pequeña mesa sobre la cual había un cuadro de 5 figuras humanas con sus brazos levantados por encima de sus cabezas. De alguna manera sus brazos y rostros no eran como los de ningún mortal que hubiera visto. Sabía que esas figuras del cuadro me estaban mirando.
Cuando salí a la calle delante de la tienda vi unas personas paradas y dije, no creo que vuelva a tomar LSD nunca más. Lo dije en voz alta para mí, pero algunos de ellos me oyeron. Steve recuerda. Yo quise mostrar mi aprecio por la espiritualidad de la India, así que le hice saber a Swamiji que había leído la autobiografía de Gandhi. Aquello fue glorioso, dije. ¿Qué fue glorioso?, desafió Swamiji. Cuando preguntó eso, había otros presentes en la habitación. Aunque yo era un invitado, no tuvo reparos en desafiarme por haber dicho algo tonto. Busqué entre mis recuerdos de la autobiografía de Gandhi para responder esta desafiante pregunta. ¿Es glorioso? Comencé a relatar que una vez, Gandhi cuando era niño, aunque había crecido siendo vegetariano, fue inducido por uno de sus amigos a comer carne, y que esa noche sintió que un cordero berreaba en su barriga. Swamiji desestimó esto de inmediato diciendo, la mayoría de la gente en la India es vegetariana, eso no es glorioso. No pude pensar en ninguna otra cosa gloriosa para decir y Swamiji dijo, su autobiografía se llama Experimentos con la verdad, pero esa no es la naturaleza de la verdad, que no ha de ser encontrada por los experimentos de alguien. La verdad es siempre la verdad. Aunque fue un golpe para mi ego, que mis creencias hubieran sido impugnadas y desafiadas por Swamiji, pareció ser beneficioso para mí. Quería exponer ante él muchas otras cosas para que las juzgara, solo para ver qué tenía que decir sobre ellas. Le mostré la edición de tapa blanda del Bhagavad Gita que yo estaba leyendo y que llevaba en mi bolsillo. Examinó la cubierta posterior. Había una referencia a la eterna fe de los hindúes y Swamiji comenzó a derribar cada una de las partes de la frase. Me explicó que la palabra hindú era un error de designación y que no se la encuentra en ninguna parte de la literatura sánscrita. También explicó que el hinduismo y las creencias hindúes no son eternas. Bruce recuerda. Después de que hablé acerca de mi deseo de llevar una vida religiosa, comencé a contarle acerca de un conflicto que había tenido con uno de mis profesores de literatura inglesa. Él era freudiano, así que explicaba los personajes de todas las novelas en un contexto freudiano y con terminología freudiana. Todo era sexual, la madre hacia el hijo, esto hacia aquel y así sucesivamente. Pero yo siempre veía las situaciones en función de una esencia religiosa, de un impulso religioso o de algún deseo de comprender a Dios. Escribía mis ensayos en este contexto y él siempre decía, lo religioso también puede interpretarse como freudiano, así que no me fue muy bien en el curso. Le mencioné esto a Swamiji y dijo, su profesor está en lo correcto. Quedé sorprendido. Voy a consultar a un Swami de la India y él dice que el profesor estaba en lo correcto, que todo está basado en la vida sexual y no en la religión. Esto hizo que me temblara el piso. Entonces explicó más en profundidad que había dicho que en el mundo material todo lo que todos hacen está dirigido por el impulso sexual. De modo que, dijo él, Freud tiene razón. Todo está basado en la vida sexual. Luego aclaró qué es la vida material y qué es la vida espiritual. Dijo que en la vida espiritual hay una ausencia completa de deseo sexual. Este comentario tuvo un profundo efecto en mí. Él no estaba confirmando mis viejas ideas sentimentales, sino que me estaba dando nuevas ideas e instrucciones que tuve que aceptar. Hablar con Swami era muy lindo. Para mí era un ser humano completamente natural y también descubrí que era muy artístico. La forma en que mantenía erguida su cabeza, la manera de enunciar sus palabras, muy elegante y muy gentil. Los muchachos descubrieron que Swamiji no era solo filosófico, sino también muy humano. Steve recuerda, algunas noches después fui a ver a Swami y le dije que estaba leyendo su libro. Algo que captó especialmente mi atención fue su sección donde el autor del Srimad Bhagavatam, Vyasadeva, estaba admitiendo que se sentía abatido. Entonces su maestro espiritual, Narada, explicó que este abatimiento había surgido porque, aunque había escrito muchos libros, no lo había hecho de manera tal que Krishna fuera glorificado por completo. A partir de entonces, Vyasadeva recopiló el Srimad Bhagavatam. Cuando leí esto me identifiqué con el hecho de que Vyasadeva era un escritor porque yo también me considero escritor y sabía que también estaba abatido. Esto fue muy interesante acerca de Vyasadeva, el autor, dice. Él escribió numerosos libros, pero aún así no estaba satisfecho porque no había elogiado directamente a Krishna.
Aunque tenía muy poca comprensión acerca de la conciencia de Krishna, Swamiji abrió grandes sus ojos, sorprendido de que estuviera hablando de un tema tan elevado del Srimad Bhagavatam. Pareció complacido. Jack relata: había llegado por la tarde, Swamiji me dio un plato de prasadam, estaba comiendo y un chile me quemó la boca. Swamiji me preguntó: ¿es muy picante? Sí, respondí. Entonces me trajo una pequeña taza con leche, quitó un poco de arroz de mi plato, tomó un trozo de banana, aplastó todo con sus dedos y dijo: ahora come esto, detendrá el efecto de los chiles. Bruce rememora: no había nada superficial en él y jamás actuaba de manera artificial, tratando de causar alguna impresión. Era siempre el mismo. En la habitación del Swami no había muebles, así que nos sentábamos en el piso, cosa que me parecía atractiva y simple. Todo en el área era auténtico. En los suburbios donde otro Swami daba sus clases nos habíamos sentado en grandes sillas acolchonadas y el lugar estaba magníficamente amueblado. Pero aquí estaba el Swami, que usaba túnicas simples de tela. No usaba trajes elegantes, ni los escondía debajo de aquellas túnicas color azafrán. No tenía nada de forzado ni de fingido, a diferencia del otro Swami. Así que decidí preguntarle si podría ser su estudiante y él dijo que sí, lo cual me hizo muy feliz. El otro Swami, el de los suburbios, deseaba algo: conocimiento. Mi motivación era egoísta, pero aquí yo estaba involucrado emocionalmente. Sentí que quería hacerme alumno de Swami y brindarle a él porque estaba convencido de que era fenomenal y de que ofrecía algo puro, inmaculado y maravilloso. Era un bálsamo relajante para la horrible vida cotidiana. En los suburbios me había sentido como un extraño. En una oportunidad nuestra conversación se derivó hacia mi viaje previo a la India en 1962 y comencé a hablar acerca de cuánto había significado para mí y cuánto me había conmovido. Incluso le mencioné que allí había tenido una novia. Así que hablamos de eso y le dije que tenía la fotografía de la muchacha en mi billetera. Swamiji me pidió verla. Sacó la foto, Swamiji la miró, frunció el ceño y dijo: oh, ella no es linda. Las muchachas de la India son más lindas que esa. Escuchar eso de Swami acabó con cualquier apego que tenía por esa muchacha. Me sentí avergonzado por tener interés en una muchacha que Swami no consideraba linda, pero que nunca más miré la fotografía y, por cierto, nunca más pensé en ella. Shila Prabhupada Ki Jai. Hari Bol.